Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 8:4. Los colegas analistas don Sebastián Oleas y don Vicente Albornoz están aseverando de que hay una especie de locura en nuestros estamentos públicos por endeudarnos y que ese no es un fenómeno que solo compete al Estado, sino que ciertamente ha pasado a ser ya una especie de irresponsable conducta social de los ecuatorianos, porque endeudarse es extremadamente fácil. Este instante hay dinero y muy barato para quienes ostentan naturalmente una página de solvencia, una foto de delicadeza y de responsabilidad. Más que todo, los que han construido un patrimonio y una probidad en el cumplimiento de los pagos que hay que realizar en materia de endeudamiento público. Solamente que este va a ser el tema de Sebastián y de Vicente en breves minutos, la locura por endeudarnos. Clarito está, este viernes en la cadena Democracia. Hoy me corresponde saludar con mucha cordialidad y respeto al señor ministro de la Defensa Nacional, don Patricio Zambrano. Lo hemos estado echando de menos en instancias en donde el Ministerio y las Fuerzas Armadas ecuatorianas son motivo de preocupación para todos los ecuatorianos por las cosas que estamos contemplando en el entorno nacional, geográfica y territorialmente hablando. Nos acompaña un experto en materia de seguridad, y es académico, y se llama Daniel Pontón. Nos acompaña un héroe de guerra, el señor coronel Luis Hernández, que también ha pasado a ser una de las figuras a las que nosotros abiertamente apoyamos. Ojalá se acierte y se nombre a Hernández como uno de nuestros importantes miembros en el Consejo de Participación Ciudadana. Esto lo digo abierta y contundentemente. Coronel, muchas gracias por estar aquí. Las Fuerzas Armadas aparecen un tanto, señor ministro, abandonadas por el Estado. No ha habido un apoyo mucho más sustancial en momentos en que se ven comparecencias a nuestro drama de seguridad, que a momentos se torna así, drama. Y entonces se cree que no están las instituciones militares, especialmente ubicadas en la frontera norte, no están preparadas en términos de infraestructura militar. No creo que de preparación anímica, de valentía y de contundencia, porque nuestros soldados son muy bien configurados y su temple y su decisión de defensa a los intereses del país lo hemos visto en reiteradas ocasiones en las últimas décadas de nuestra historia, frente a vecinos o frente a circunstancias como este fenómeno de la narcoguerrilla que nos está afectando y nos preocupa. Usted nos detallaría que en verdad el inventario de apoyo a la institución militar ha sido mínimo o ha sido contundente, y que hay una lectura no muy objetiva de las circunstancias por las que está atravesando la institución militar de línea de frontera. Muy buenos días, señor ministro, encantado de tenerlo acá.
Gracias, Gonzalo. Para mí es un placer poder estar aquí y sobre todo en este panel con el único objetivo de poder conversar, dialogar y sobre todo de ver a través de la experiencia qué es lo que podemos fortalecer en la relación civil-militar, civil desde el ejercicio del ministerio y militar desde el ejercicio del mando. Cuando hablamos que podrían estar las Fuerzas Armadas abandonadas, yo creo que hay una pequeña visión distorsionada. Y les llamamos visión distorsionada porque yo creo que este es uno de los mejores momentos que estamos pasando en la relación entre el mando militar y, sin lugar a dudas, el mando civil, es decir, el Ministerio y el Gobierno Nacional. Y digo que es uno de los mejores momentos porque primero estamos retomando confianza, es que es lo fundamental, mi querido Gonzalo. Estamos otra vez dialogando, conversando, debatiendo, viendo cuáles son las necesidades de Fuerzas Armadas, cómo se estructuran esas necesidades, cómo fortalecemos las capacidades operativas, cómo recreamos los escenarios en los cuales Fuerzas Armadas tengan todas sus capacidades operativas fuertemente amplias y, sobre todo, creemos muchísimo ese profesionalismo que tiene nuestras Fuerzas Armadas. Nosotros sabemos que nuestras fronteras no están abandonadas, sabemos que nuestras Fuerzas Armadas no están abandonadas y sabemos que se está fortaleciendo esa relación que existe entre el gobierno central y las Fuerzas Armadas. Tenemos un mando en el cual nos sentimos representados en Fuerzas Armadas. El mando militar que tiene en este momento creemos que es un gran mando militar a quien damos todo nuestro apoyo. Fortalecemos las operaciones que se están realizando en la frontera norte. Hemos puesto una mayor cantidad de efectivos en la frontera norte. Estamos trabajando de la mano de los oficiales que están mandando en frontera norte y hemos tomado una decisión en días anteriores, que es mantener un mando unificado en lo que se refiere a Fuerzas Armadas y Policía Nacional. ¿Qué queremos decir con esto? Que ya hay un solo mando, que nuestras Fuerzas Armadas y policiales serán comandadas por el almirante que está al mando del batallón en San Lorenzo, que ese será el único mando que comandará las operaciones, que se fortalecerá la estructura interna y que seguiremos trabajando en coordinación, por supuesto, como hemos venido haciendo con Colombia. Nos sorprende que muchas veces nos vengan a decir acá que nosotros estamos trabajando en operaciones combinadas y que se está dejando el mando ecuatoriano a mando colombiano. Eso es falso, Gonzalo. Yo creo que hay una mala interpretación. Nosotros estamos en operaciones coordinadas, es decir, el mando militar ecuatoriano se lo hace en territorio ecuatoriano, ningún ejército extranjero puede. Pero entrar. Independientemente, Gonzalo, nunca ha habido la ¿hay idea solvencia siquiera para pero por supuesto protagonizar una defensa nacional propia? Pero por supuesto que sí, Gonzalo. Nosotros creemos en nuestras Fuerzas Armadas y creemos en el profesionalismo de nuestros generales, almirantes y de nuestro mando militar. ¿Cómo no vamos a creer? Creemos sin lugar a dudas que son profesionales de primera línea y sobre todo que tienen los elementos suficientes como para poder controlar el espacio en el cual están desarrollándose estos problemas. Pero algo que es fundamental, Gonzalo, para concluir con hay un asunto para no perder el hilo de la explicación o informe que estamos ofreciendo a la ciudadanía ecuatoriana muy preocupada por este tema. Hay héroes de guerra, igualmente batalladores incansables, comprobados amantes de la institución militar y que con su ejemplo de valor, de contundencia y de organización y de conocimiento han honrado las filas de la institución militar ecuatoriana, y usted los conoce. Uno de ellos estuvo aquí ayer, Osvaldo Jarrín. El señor general Jarrín decía o indicaba que se está confundiendo el nivel político estratégico con el estratégico militar. Y esto se ha observado en la 6ª reunión binacional que se realizó precisamente en la nación colombiana. Esta como una observación general, digamos, no es una observación focalizada en la institución militar ecuatoriana. Pero él le mencionaba esto que sería mejor que usted, ministro, le escuche. Y no hay cómo confundir lo que está ocurriendo en este momento entre lo que significa el nivel político estratégico con el estratégico militar. El presidente de la República con el ministro de Defensa
conforman el nivel político estratégico, en donde se determina la política que es responsabilidad del presidente de la República y el ministerio respectivo para su implementación y dirección de esa política y rendir cuentas. El otro nivel es el estratégico militar, esencialmente el nexo entre el Ministerio de Defensa con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Estos aspectos están confundidos totalmente. Y el complemento adicional para todo esto es el operativo militar. Lo que hemos vivido hasta el momento es una cadena de errores en la que se ha conducido sin apreciar la diferenciación de los diferentes niveles que acabo de mencionar. Y el hecho concreto se da en la reunión binacional, cuando gratuitamente el Ecuador recibe la iniciativa de Colombia para que oficiales ecuatorianos vayan a conformar los estados mayores de Colombia y para que se conforme una fuerza de tarea denominada de conjunta entre Ecuador y Colombia, con lo cual esta cadena de errores que le inducen al presidente de la República por falta de adecuado asesoramiento para que acepte y se firmen convenios que en el campo social y económico de los muchos firmados en la reunión binacional están muy bien, pero no en el campo militar, porque eso significa ceder la iniciativa, la independencia y la capacidad de las Fuerzas Armadas ecuatorianas profesionales a la iniciativa de Colombia, porque significa que Estados Mayores y Fuerzas de Comando Conjunto son los que van a tener ellos la iniciativa en la organización y en el empleo militar. ¿En qué está equivocada la lectura de el señor general Jarrín? En varios temas, Gonzalo. Primero que nada, que nosotros siempre apreciaremos como los que más la posibilidad de que personas que conozcan la temática puedan apuntalar el trabajo que hace el gobierno, porque no nos olvidemos, Gonzalo, de algo que es fundamental, que el gobierno no solo somos los ministros o el presidente de la República, somos todos los ecuatorianos y si podemos apuntalar a través de la crítica constructiva. Al periodo de gobierno del presidente Moreno. Yo estoy hablando... Porque, exactamente. Yo estoy hablando yo soy ministro del presidente Moreno. La única vez que he sido ministro de Estado es con el presidente Lenín Moreno. Pero vuelvo a insistir. Cuando uno conoce la temática, es fundamental el poder dar su apreciación desde el plano de la construcción. Y siempre la aceptaremos. Ahora bien, yo creo que hay mala interpretación ahí o que hay una visión errónea de lo que está aconteciendo. Nosotros jamás vamos a trabajar... ¿Miramiento equivocado? Miramiento equivocado, podemos decirlo así. Espero que algún momento poder encontrar al general Jarrín y entregarle los documentos que sustenten la visión errónea que puede estar teniendo en este momento. ¿Está equivocado el general Jarrín? A eso voy. Entonces, el nivel de asesoramiento que se tiene... mi estimado González, es por supuesto el asesoramiento que se le hace al presidente de la República después de que uno tiene conocimiento de la propuesta operativa que hace Fuerzas Armadas. El mando militar es el único mando que tiene Fuerzas Armadas. Nosotros somos el coordinador, como ministerio, el coordinador entre Fuerzas Armadas y el gobierno nacional. Eso nunca, nosotros ni queremos suplantarnos al mando, ni queremos dar disposiciones militares a los oficiales o militares que estén en frontera. Nosotros respetaremos primero el profesionalismo que tiene el mando militar y segundo, sin lugar a dudas, respetaremos que el teatro de operaciones sea manejado ¿por qué? Por quien conoce. Y en este caso son los militares que están formados para eso, mi querido Gonzalo. Segundo. Perdone, ministro, ayer la autonomía militar se vio visualizada cuando el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tomó a su cargo emitió el documento. Y emitió el por documento. Supuesto. Pero preocupado de la situación, por supuesto, naturalmente. pero es por todo este sinnúmero de elementos que se asocian, primero al mensaje, y segundo al debate, que sin lugar a dudas es un debate nacional que implica un poco de preocupación para todos nosotros, Gonzalo. Pero volvemos a insistir, nosotros siempre dejaremos que el mando militar sea quien tome las decisiones militares, nunca suplantaremos al mando militar, eso es una de las primeras cosas que tenemos claros, mi estimado Gonzalo. Segundo, nosotros en ningún caso, Gonzalo, y esto que quede claro, tenemos mando conjunto o militar alguno está bajo el mando de militar ecuatoriano, alguno está bajo el mando de militar colombiano. Eso no existe. No existen operaciones conjuntas con Colombia, existen operaciones coordinadas. No existen operaciones en las cuales exista un solo mando entre los dos países. El mando militar es ecuatoriano y el mando colombiano tendrá que ver a los militares colombianos, nunca a los militares ecuatorianos. Existe coordinación en la información,
existe coordinación en la inteligencia, existe coordinación en las distintas etapas para llegar a buscar a los criminales que actúan en esta zona. ¿Por qué Eso no sí, se refiere, y le pido de favor, a la ausencia de equipamiento de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en línea de fronteras? vamos a ir a eso. Nosotros creemos que las capacidades operativas de Fuerzas Armadas siempre están en revisión y siempre están en fortalecimiento, Gonzalo. A partir de eso, nosotros lo que tenemos es la capacidad operativa principal son nuestros hombres que patrullan la zona de frontera. Y esos profesionales tienen toda la capacidad para hacerlo porque tienen el entrenamiento, el conocimiento, la fortaleza, la estructura, tal como usted lo dijo al inicio de esta entrevista. Nos parece a nosotros que es fundamental contar con ese personal humano calificado, personal humano militar calificado ecuatoriano. Segundo, nosotros tenemos los fusiles, las herramientas para hacer los patrullajes en esa zona de frontera. Sin lugar a dudas que nos falta todavía equipamiento y estamos en ese proceso de adquisición, pero no somos los civiles quienes hacemos ese proceso de adquisición. Siempre serán las Fuerzas Armadas quienes nos dirán cuáles son los instrumentos necesarios para el cumplimiento de su misión. Nosotros en eso estaremos siempre atentos y el presidente de la República lo ha hecho público en la visita que tuvimos el día lunes, en la cual nos dijo que él quiere fortalecer las capacidades operativas de Fuerzas Armadas, Gonzalo, que se va a fortalecer la estructura de Fuerzas Armadas y que él respetará toda iniciativa que nazca desde Fuerzas Armadas. Había una mesa de negociación y adquisición siempre atinada, reflexionada, señor Coronel Hernández, en la modalidad que estaba vigente hasta antes de la administración presidencial del presidente Correa y del aparecimiento del señor ministro, el ministro Ponce, exactamente. El ministro Ponce y el presidente Correa, o a la inversa por su jerarquía, acordaron desaparecer esa mesa de adquisiciones que tenían el nombre de Comisión. Junta de Defensa. Junta de Defensa, exactamente. La Junta de Defensa hacía un inventario muy periódico, casi mensual, y contemplaba las necesidades de todo orden de las ramas de las Fuerzas Armadas. De conformidad con los presupuestos, naturalmente, y las disponibilidades con que contaba la institución militar, producto no de la generosidad, sino de las partidas que podíamos utilizar en el equipamiento de la institución militar y que procedían del Ministerio de Economía y Finanzas y a veces de la disposición u orden del presidente de la República de turno. Esto funcionaba adecuadamente hasta que el señor Ponce vino a hacer macroadquisiciones de volúmenes inclusive desmesurados de determinada línea de armamento o de equipamiento en contra de lo principal, lo elemental, lo prioritario, a veces adquisiciones y modernización incluso de las armas que comparecen a una guerra con instancias de guerrilla narco como las que lamentablemente este instante tenemos que enfrentar. Y entonces el descuido parece que es a nivel de los batallones que tienen que librar complicados embates de la guerrilla narco o de la narcoguerrilla, especialmente ubicada en la zona o en la frontera norte. Se conoce que todas las provisiones de narcóticos de las bandas colombianas o de los carteles colombianos, al tenor del ejercicio de búsqueda de paz y de arreglo y del desarme, especialmente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, las FARC, dejaron de cumplirles adecuadamente a otras organizaciones, especialmente centroamericanas o estadounidenses, pero más bandas mexicanas que nutren a esos mercados.
peligrosas bandas mexicanas que dicen en la lectura de expertos en la materia se han orientado ahora a organizarse ellos mismos desde el cultivo, el embodegamiento de la droga y la correspondiente distribución vía mar, vía aérea. Esto hace que denote el descuido del gobierno del Estado ecuatoriano, no en preparar ni en autoprepararse los miembros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, sino en el ejercicio periódico de equipamiento. ¿Qué podría usted agregar, qué conoce, señor Coronel Hernández, para complementar, y el experto también que nos acompaña, Daniel Pontón, qué conocen ustedes de la situación en que han estado últimamente los escuadrones, las líneas de defensa de estos grupos de narcoguerrilla, combinados, compitiendo allí tanto en la siembra como en la distribución internacional de la droga? Y han estado librando batallas un poco inequitativas en cuanto al equipamiento, es lo que se quejan Coronel Hernández. Buenos días. Muy buenos días, licenciado. Un saludo a todos los radioescuchas. Un honor estar aquí con el señor ministro de Defensa. Un gusto con Daniel. Quisiera empezar por la primera parte, estimado licenciado. Había la Junta de Defensa. La Junta de Defensa no determinaba las necesidades de las Fuerzas Armadas. Era una comisión de adquisiciones. Una comisión nada más y nada menos. Costosa. Tenían buenos sueldos. Ganaban bien por las sesiones. Lo que se hizo, se modernizó el sistema de adquisiciones, como es en todas las partes, en todo el mundo. El ministro de Defensa es el que maneja eso. Y las fuerzas le presentan las necesidades, y el ministro de Defensa, con su equipo ahí de adquisiciones, a donde van los insumos de las Fuerzas Armadas, determina en base a lo que determina el presupuesto nacional, ¿no? Que cómo hagan esas adquisiciones ya es otro tema, pues eso ya no es, lo mismo puede pasar con la Junta de Defensa. ¿Y los presupuestos, coronel? Yo tampoco, eso ya es lo que determinan en el macro, ¿no? Luego, yo no veo ninguna confusión entre el nivel político, estratégico y estratégico militar. Esos no son como la frontera, pues, que aquí empieza el uno y acá se interlazan, son dinámicos. Es como un sistema circulatorio. Se entrelazan, no es estanco. Yo también escuché aquí de distinguidos generales, de uno, decir una cosa que me sorprendió. Decir que el ministro de Defensa tiene que ser leal a las Fuerzas Armadas y no al gobierno. Dios mío, todos son leales a la ley. Y a la Constitución. Y a la Constitución, son barbaridades. Yo estoy aquí hablando como un ecuatoriano, antes como militar, como un ecuatoriano, que amo muchísimo a las Fuerzas Armadas. Segundo, la autoridad civil es lo que gobierna las Fuerzas Armadas de una democracia, y eso es saludable. Si es que en el mundo tienen que calificarle a una democracia, el momento que ven que la democracia no tiene autoridad civil sobre las Fuerzas Armadas, es una democracia en camino recién. Segundo, antes con un ministro de Defensa militar, no quiero decir que no tiene que ser, se propendía siempre a una relación militar que le perjudica a las mismas Fuerzas Armadas, porque es la política la que determina la importancia de las Fuerzas Armadas, porque la política es la que determina la importancia de que una nación sobreviva y un Estado sobreviva. Y es así que cuando administraban militares, la política militar, fue cuando empezó el debilitamiento de las Fuerzas Armadas. Si el debilitamiento de las Fuerzas Armadas no empieza en el 95, después de la guerra del Cenepa. Noboa Bejarano, el señor, ¿cómo se llama? Coronel Gutiérrez, después del señor Palacios, y finalmente, bueno, después viene otro periodo. Entonces ahí se dejaron de adquirir, ya se acabó la guerra con el Perú, ya crucemos los brazos. Luego con el gobierno de la Revolución Ciudadana, claramente no había un diálogo civil-militar. No había.
Y ahí tenemos las consecuencias. Entonces ahí sí se logró que haya realmente una separación del diálogo civil-militar que se ha retomado ahora y es un muy buen momento. Mire, nos coge un momento de crisis no creada por el Ecuador y nos coge un momento en que hay una excelente relación civil-militar y todos lo sabemos, o sea, no es que estoy inventándome, ¿no? Y ahí viene justamente... Usted está determinando que ha habido una especie de división de contemplamiento del gobierno de Alianza País en dos periodos. El periodo correísta, que abandonó a la institución militar, no le dio la fuerza, la contundencia o por lo menos el peso específico latente, No hubo coherente a la costumbre de Sí. equipar a nuestra institución. Sí, lo más importante, el momento en que no Pero hay una el presidente buena... Moreno ha cambiado Claro, esa realidad, sí, por de lo que supuesto, conozco. Por supuesto, no había una buena relación militar. Usted ve que el presidente Correa no se sentía cómodo con las Fuerzas Armadas. Ya. Y ¿Cómo eso lo afecta, sentía ¿no? usted? Bueno, usted vio cómo terminó con los edecanes, trató de dividir a las Fuerzas Armadas, lo cual es inaceptable, por supuesto, y eso ya se ha debatido mucho, ¿Cómo ¿no? trató de dividir? ¿Por qué no nos hace un recorderis global Bueno, para diferenciar con el tratamiento que ha dado bueno, el inclusive señor una vez, presidente Moreno, ¿no? inclusive una vez les llamó a la insubordinación, recuerden, ¿no? Eso en un sistema democrático inaceptable, ¿no? Bueno, son tiempos pasados y creo que ahora vivimos un muy buen momento. Ahora vamos a lo que se habla. Dice, mandos conjuntos, Dios mío, a ver, la doctrina militar desde hace 300 años habla de oficiales de enlace. Oficiales de enlace. Los agregados militares aquí, de alguna manera, son oficiales de enlace. Cuando tenemos un agregado militar en Estados Unidos, es un oficial de enlace de nuestro ejército para que diga en qué nos puede colaborar. Oficial de enlace. Lo que se ha hablado, lo que yo escuché en Colombia es oficiales de enlace, pero Dios mío, pero eso es elemental. ¿Qué hacen ustedes, estimados caballeros, estimados radioescuchas, si hay una peste de fiebre amarilla en la frontera de Colombia con Ecuador? ¿No sería bueno que venga un médico de Colombia y les explique a los médicos que están en Esmeraldas o en Sucumbíos, miren, allá hay un problema, vamos a hacer que todos los que pasen vayan vacunados? Es más o menos lo mismo. Entonces, se ha satanizado un tema que los militares tenemos que manejar con muchísimo cuidado. A las operaciones militares les afecta cuando el tema político se lo maneja irresponsablemente sobre este tema. Clausewitz, para los que han estudiado la doctrina militar y los que no han estudiado, él habla, cuando hay una amenaza, habla de la Trinidad que tiene que estar unida. Dice, Fuerzas Armadas, pueblo y gobierno. Aquí tenemos Fuerzas Armadas y gobierno en un solo puño. ¿Y el pueblo? ¿Quiénes somos del pueblo? Nosotros, los que opinamos. Entonces tenemos que hacerlo responsablemente, pues. Porque no hay peor cosa que el soldado... Este es un modelo universal. Universal, que se pues. Cumple Por supuesto, eso es lo que le pasó en el Vietnam. en cualquier modelo ideológico. Mire qué es lo que pasó para Estados Unidos. Estados Unidos tenía gobierno y fuerzas armadas, pero no tenía el pueblo que les apoyaba. Se perdieron la guerra. Y nuestro triunfo en Cenepa, coronel. Igual el triunfo en el Cenepa. Entonces hay que manejarle con mucha responsabilidad. Aquí no es cuestión de que alguien venga a hacer protagonismo o a decir que es la última palabra o que es la vaca sagrada. Eso tiene que ser responsable. No hay peor cosa para un soldado que esté en la frontera Usted está sin comer, criticando a que algunos esté... de sus compañeros o excompañeros de institución. Yo hablo siempre en general. Ya, Al que le toque, le toca. ya. ¿No es cierto? Yo no hablo con Pero no. es mi obligación Es mi periodística Por pedirle que supuesto. usted esclarezca Y- a quiénes no, se no. refiere. Mire, cuando yo hablo, estoy dando conceptos. Ya. Si esos conceptos le llega a alguien, yo puedo Lamento. lo lamento y ojalá recapacite. Yo tampoco no tengo la última verdad, pero estoy hablando yo con hechos. Ujú. No hay peor cosa para un soldado que esté en la frontera y que sepa que su pueblo no está atrás de él. ¿Qué le motiva? Si él está allí para la seguridad del pueblo, pues. Yo inclusive creo, estimado licenciado, que la prensa debería de ir y visitar, y yo no sé si eso se puede coordinar con
ministerio, que vaya y visite cómo están operando los colombianos, que vaya y visite cómo están operando, qué tipo de operación hay. No, sí, justamente... nos han invitado, no en estos tiempos de correísmo, no. Bueno, entonces, antes yo creo nos que... invitaban periódicamente. Pero Gonzalo, por complementar lo que acaba de señor decir ministro, el coronel Hernández, nosotros seguimos fortaleciendo y estructurando nuestro trabajo de frontera, pero hay algo que es fundamental, que no hay que olvidarse, que la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad ¿de quién? De la Policía Nacional. Eso ya es al interno de Ecuador. Nosotros tenemos que vigilar y la misión específica de Fuerzas Armadas es la protección de la soberanía ecuatoriana. Entonces son dos instancias que se complementan, sí, y que puede ser un trabajo complementario, pero es la protección interna, de la seguridad interna es de la Policía Nacional. Nosotros protegemos nuestra frontera y las Fuerzas Armadas, ese profesionalismo, como ha dicho el coronel pero Hernández, esa cohesión, no Fuerzas Armadas, ciudadanía, es lo que estamos destacando. Por supuesto. No ha desaparecido. Yo creo... Desde la confrontación que mantuvimos con la nación peruana, eso se ha venido manteniendo y ya es casi una tradición de convivencia institucional y ciudadana que saludamos. En cada hogar militar o en cada hogar civil conocemos de nuestra responsabilidad y afecto al soldado ecuatoriano. No hay predisposición de rechazo como hay en otras naciones de la misma América Latina. Hay cariño, hay cariño, sí, hay sí, afecto. hay cariño. Sí. Ahora bien, Gonzalo, eso no ha cambiado. En lo absoluto no ha cambiado, se mantiene ese cariño, ese respeto por Fuerzas Armadas y algo que es fundamental de lo que dijo el coronel Hernández es esa corresponsabilidad que debe tener Colombia. Nosotros siempre estamos pendientes a cuál es el ejercicio que está haciendo Colombia, el ejercicio militar que está haciendo Colombia en su frontera. Nosotros siempre hemos pedido al gobierno de Colombia que intervenga su zona. Nosotros hemos siempre pedido al gobierno colombiano que ponga efectivos militares fijos en esta zona. Y eso es lo que nosotros estamos no han denunciando. sido muy leales con esa... No han tenido ni posiciones fijas, no ponen militares. Entonces, nosotros, como pidió el presidente especialmente en la época Uribe, el presidente comandante en jefe también, igual que nuestro presidente de ese entonces, nos dejaba abandonando y la cosa era complicadísima para la institución militar ecuatoriana. Efectivamente, Gonzalo, por tanto... De eso nos hemos ocupado con usted abiertamente. Eso ha cambiado, padre el experto. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, Daniel. Gracias, Gonzalo. Daniel Pontón. Un saludo aquí al señor ministro Coronel Hernández. Igual un placer estar aquí. A ver, yo quisiera poner un poco las cuestiones en contexto. Las labores de las Fuerzas Armadas en el tema de la amenaza del narcotráfico hay que verla en una perspectiva histórica. Hay que rescatar el profesionalismo de las Fuerzas Armadas en este contexto. No es menor que el Ecuador no tenga cultivos. Eso no es que Diosito se inventó y dijo ustedes son narcotraficantes. No es algo menor. Eso no es producto de la casualidad. Es un producto de una, digamos, una tarea que se ha venido repitiendo por muchos años y que ha hecho que Ecuador, a pesar de que los cultivos de hoja de coca en la frontera sur de Colombia, el colindante con Ecuador, han proliferado de una manera bastante marcada, diría aquí hay un estudio que se realizó el año 2016 donde demuestra básicamente eso, Ecuador mantenga este tipo de estatus. No lo decimos como propaganda política del gobierno, eso no lo ha dicho, sino lo dice la misma ONU, que son los organismos encargados de certificar esto. Obviamente que en la amenaza del narcotráfico y en las nuevas amenazas como el crimen organizado, tráfico de armas, minería ilegal, etcétera, hay todo siempre un desafío enorme sobre la estrategia del control. Y cuáles son las capacidades que el Estado conjuntamente, no se entiende Estado solamente como una entidad gubernamental, sino el Estado en su conjunto con la sociedad civil tiene para poder paliar este tipo de nuevas amenazas, se puede realizar. Ecuador ha tenido una capacidad, de tener en la frontera norte con nosotros una presencia estatal mucho más acentuada que el gobierno colombiano. Eso hay que decirlo así.
No es que eso, Colombia no se ha preocupado porque no se han acordado sus fronteras, sino que eso ha sido producto de una política que estuvo operante, sobre todo a raíz del Plan Colombia, que básicamente entendió el conflicto con una lógica eminentemente militar. Ecuador recibió los coletazos de ese plan. Así fue. Fue los efectos directos, indirectos, digamos, de este plan, donde el tema del problema del conflicto se fue acentuando hacia sus fronteras. Y el Ecuador básicamente recibió todo ese tipo de situaciones. Eso se enfrentó al gobierno anterior. Y yo creo que en ese momento hay que rescatar, y no quiero decir que fue un pero se hizo un proceso de reforzamiento de las capacidades de Fuerzas Armadas para el tema, y se ocurrió un plan de inversiones que habría que evaluar si ese plan de inversiones en general tuvo los efectos que son deseados para elementos de protección. Porque obviamente debió haber recibido, yo no estuve en ese momento, recibió el asesoramiento de sus mandos militares para que ese armamento, ese tipo de instrumentos de control esté a disposición del gobierno para controlar su frontera nacional. Entonces yo creo que ese tipo de cuestiones hay que ponerlas en contexto, porque ciertamente las inversiones se realizaron en el gobierno anterior, y eso es una de las variables que siempre se rescató, es que fueron diametralmente distintas a lo que se hizo en los 5 años precedentes, ¿no? Entonces, hay que... Ahora, lo que hay que ver, hay que analizar mucho la calidad del gasto. Yo creo que el gran problema que se generó el gobierno anterior es que muchas veces se ideologizó las armas. ¿Qué es eso? En las armas no hay que ver ideologías. Las armas sirven o no sirven. Como la medicina. Es como la medicina. Como la policía tampoco. Yo hace 7 años atrás me invitaron a una misión, me acuerdo, estuve en esos helicópteros Super Puma, que son de los épocas de los 70, funcionaban perfectamente. Compraba unos helicópteros Drup, se cayeron. ¿No? Los radares chinos se cayeron, no funcionaron. Ahora usted por saber por qué, una inversión muy alta. Tenemos 10 años de no sé si decirlo así, pero una indefensión aérea. No, a ver, yo ahí sí quiero aclarar. Nosotros tenemos los radares, y los radares en este momento funcionan perfectamente, está cubierto todo el territorio nacional. Los radares tenemos ya más de casi 2 años que están funcionando. No hay en ningún caso ningún problema en lo que se refiere a la protección aérea. Me alegro mucho, pero yo, estoy hablando de la década, digamos que estamos hablando de los últimos 2 años, pero en todo caso eso es una buena noticia, pero en todo caso pasamos mucho tiempo con este tipo. Entonces, hay que analizar mucho. Pero Daniel, la caída de los Drup, ¿eso obedeció a una buena o mala negociación? ¿A una interesada macrocoima que se instaló en algún funcionario del correísmo? Yo soy una persona que hablo por resultados. Yo no tengo elementos para decir si fue producto de una mala intención o por el corrupción. Estoy acudiendo a una redacción de Plan B, en donde se da cuenta de que el Estado ecuatoriano que compró 7 Drup a la empresa hindú, la HAL, 6 se han accidentado, 4 y quedan 3, porque el total de los Drup fueron 7, de los cuales fuentes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, de nuestra Fuerza Aérea, de nuestra FAE, 2 están operativos a nivel del mar y otro estaba siendo usado para cubrir las necesidades de repuestos de las otras máquinas que tenían falencias importantísimas. Casi un año después del accidente del 601, ni la FAE ni el gobierno han dado una explicación pública de las razones de la caída. Mientras el país esperaba esta respuesta, el 13 de enero del 15, otra nave se cayó en el reservorio, recordarán ustedes, de Chongón, al occidente de Guayaquil, sin víctimas que lamentar. Y cuando aún se esperaba explicaciones de este último insuceso, otro Drup se precipitó en Amazonía ecuatoriana, en el helipuerto de Tena. Según versiones oficiales, esto fue en enero del 2015. El Drup que usaba el presidente, de acuerdo a reportes en foros de las Fuerzas Armadas, era el mejor mantenido, entre comillas, el más revisado de todos los Drup
Creo que el ministro que contrató este equipamiento se preocupaba por lo menos del DRUP. Cuidado, el del presidente. Y se cayó. Y se cayó. Bueno, Entonces, estas compras no tienen ninguna equivalencia con las que hacían, mi querido Daniel, en la época de esta mesa de negociación muy cara, llena de privilegios de esta Junta de Defensa y todo lo demás. Pero como que no hemos estado muy acertados en las adquisiciones de los últimos años. ¿Y usted no cree que ha habido también un descuido de apoyo, de que han habido presupuestos muy controlados, muy limitados? ¿O estamos nosotros partiendo de informes de generales de guerra, de generales que participaron en la guerra, como el general Carrín, que siempre han tenido, incluso el general, a veces el general Moncayo también se ha referido a esta temática, y no olvide que fue él el comandante de guerra, el comandante general de la campaña contra el Fujimorato, que nos puso en sustos, pero se dio con la piedra en los dientes, precisamente por la gran cohesión ciudadana militar que denotamos. Y esa fue la mejor arma que tuvimos nosotros. Pero sigamos adelante. Sí, o sea, usted lo ha dicho. Yo no creo un tema de las casualidades. Yo creo que si usted tiene de los 7, 5, 6 no funcionan, se han caído, hay un tema ya probabilístico, hay un tema estadístico de que es... Fue una compra mala. Fue una mala compra. Yo quiero aclarar, sí sería importante, a ver, el ministro. Gonzalo, ¿bajo qué parámetros se hizo esa adquisición? Si son parámetros exclusivamente civiles o si son bajo informes militares que fueron presentados para esa adquisición y firmados con Creo que responsabilidad. fueron civiles con alguna colaboración de alguna firma militar. No, yo creo que los comandantes... O de algún apoyo. Pero ¿usted cree que entonces... Por supuesto que las el personas... entonces ministro antecesor suyo, poeta, se comportó adecuadamente? Yo pienso que sí. Yo pienso que se debería investigar todo y que en su momento se deberían dar las explicaciones a la ciudadanía de cómo se hicieron las adquisiciones. Yo no, en el tema de la tecnología, en el tema de la adquisición del instrumento, no voy a decirlo. Yo estoy hablando de la metodología de adquisición que se hizo. A eso yo me refiero. Sí. El coronel Hernández, con gusto. Si me permiten ahí, y como dice el señor ministro, debe de investigarse. O sea, a ver, Por supuesto. ¿de dónde sale la necesidad? De la Fuerza Aérea. ¿Ok? ¿Qué recomendó la Fuerza Aérea? Compren el helicóptero Patito, el helicóptero Conejo o el helicóptero Vaca. ¿Qué recomendó? Compren el helicóptero o a lo mejor recomendaron otro helicóptero. Y en la política decidieron el RUF. Eso tiene que averiguarse, ¿no es cierto? Eso Parece tiene que que averiguarse. fue muy autónomo esa decisión. Entonces, justamente, eso hay que investigar, porque Claro. esto no puede quedar en el Hay aire. tiempo ¿no? para investigar, ¿y por qué no lo hacen? A ver, Gonzalo, Porque es el honor, la transparencia de una época gubernamental a la que se deben en este tiempo, porque fueron parte de ella. No, Gonzalo, Entonces, muy por el si está en contrario. su obligación, Muy por el contrario. ministro... Vamos aclarando las cosas. Uno, en este momento estamos haciendo la reposición de los DRUB y yo estoy pidiendo informe a quienes conocen. Yo no conozco en aviones, yo no conozco en helicópteros cuáles son las mejores necesidades que se tienen en el Ecuador. Por lo tanto, en este momento yo he solicitado a la Fuerza Aérea que me entreguen un informe y que sea firmado por los generales y se responsabilicen en ellos para la reposición de los DRUB. Nosotros en este momento también estamos en un juicio es de conocimiento con la público con la empresa empresa HAL, que es la que vendió los DRUB. Y nosotros esperamos que al Estado que el Estado sea resarcido ¿En qué instancia está Estamos ya demandando? en este momento en la última instancia, que esperemos que en los próximos meses podamos tener una resolución en favor del Estado, porque creemos que el Estado fue perjudicado. Y sin lugar a dudas, lo estamos diciendo claramente. Entonces nosotros estamos defendiendo eso. No hemos permitido mediación, no hemos permitido nada. Creemos que la justicia debe fallar y fallar en favor del Estado. Buscaron mediación. Por supuesto, buscaron ellos. mediación. Nosotros dijimos que no, que sea la justicia la que falle. Y vuelvo a insistir en eso. Entonces, nosotros vamos a reponer con los recursos que fueron entregados por parte de los seguros, vamos a reponer los helicópteros DRUB, y para reponer los helicópteros DRUB, lo que nosotros queremos es que sea un informe de la Fuerza Aérea Ecuatoriana la que nos permita a nosotros
tener la seguridad de que lo que se va a adquirir vaya en beneficio de la fuerza y sobre todo del país. El exministro antecesor suyo, Fernando Cordero, exministro de la Defensa Nacional, el 17 de octubre sería del año 15, refirió así al tema de los helicópteros TRUP. Hemos hecho 4 investigaciones. A mí me han tocado conducir las 2 últimas. En las 2 primeras investigaciones, con dolor también, tuvimos que aceptar de que el primer accidente en el antiguo aeropuerto de Quito fue una falla humana y que el segundo también fue una falla humana, lamentablemente. No estamos alegres porque las 2 últimas aeronaves hayan sido una falla técnica. Creo que el Ecuador vale la pena que sepa exactamente los valores. Se compró a plazos en $45.200.000 los 7 helicópteros. Se pagaron 30 millones de contado. Quedó el saldo de $15.200.000 a pagarse en 10 años. Les debemos todavía $6.080.000. El primer helicóptero que se cayó en el viejo aeropuerto de Quito, en el antiguo aeropuerto, estaba valorado en lo que compramos, $5.666.000. Eso es lo que cobramos de seguro. Pero ahí la Contraloría hizo un examen y dijo que había que tener los seguros con el costo de reposición, lo cual es correcto. El segundo, que fue justamente el presidencial, ese helicóptero ya se pagó 13 millones. Lo cual también desvanece la teoría del sobreprecio. No corrupción, ha habido sobreprecio. O sea, no saben qué decir. Presidente, hemos recuperado por los seguros, lo cual no es que estamos contentos tampoco de que pero como se han apreciado los DRUF, valen muchísimo más de lo que le costó al Ecuador. Hemos recuperado $51 millones en seguros. Era una sabatina y estaba ahí el señor presidente de la República. Sí, es chistoso. Bueno, pero efectivamente, Gonzalo, nosotros lo que estamos haciendo en este momento es utilizar este recurso que fue entregado por la aseguradora para reponer los RUF. Y eso yo he pedido que sea la fuerza, quienes conocen, que nos entreguen el informe técnico para a partir de eso nosotros hacer la adquisición. Nosotros somos exclusivamente la persona que supervisa que las cosas se den bien. El experto Daniel Pontón, ¿qué comentario le merece esta adquisición a usted? Es acertada desde el punto de vista de los resultados, ¿no? Nosotros, como académicos, lo único que tenemos se que cayeron, dice los resultados. Claro, los resultados son fundamentales, porque el tema de defensa, una cosa es tener efectivos de defensa, pero para usted tener efectivos tiene que dotarlos del equipamiento necesario. El gasto en defensa no solo está relacionado con el tema de pagarle salarios a los militares o tenerlos con sus fuerzas, sino también darle una serie de equipamientos que le permita estar acordes a las amenazas que se requiere. Entonces, para eso se orienta mucho la parte política que la parte estratégica que el general Jarrín ayer decía que hay una desconexión. Yo no entiendo dónde habría esa confusión, pero en todo caso, así se debería operar. Y yo como académico, lo único que te digo, tengo el elemento para decir, si se caen 6 o 7 de los DRUP, hay una muy mala decisión en temas de compra y esto obviamente tiene una afectación directa sobre la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y por lo tanto sobre la seguridad. Pero tenemos entonces herramientas para pelearle a la JAL. Sí, pero claro, de sentido común, pues. Obviamente. Si todo lo que usted nos vendió se fue al suelo, señor. Cualquier juez de palo va a entender que esa secuencia de mal funcionamiento no puede obedecer a que nuestro cielo es medio raro y consiguientemente por eso se caen los helicópteros construidos por la empresa hindú. Desde luego. Y otro elemento que tenemos que ver es que alrededor de las inversiones que se han hecho en el tema de defensa, me parece que también habría que ver si porque en defensa lastimosamente es costosa las inversiones, son muy costosas. No es muy caro invertir. Muy caro. Y el tema también del mantenimiento de ese tipo. La capacidad operativa de la Fuerza Armada siempre tiene que estar en constante revisión porque ese mantenimiento es costoso. Salgamos de los DRUP, ya hablamos bastante. ¿Qué necesitamos por motivos de tiempo? Les pregunto a los tres con todo respeto, ministro, y a usted, experto y asesor, y a usted, héroe de guerra. Yo ya le dije cuál era mi parecer respecto a que sea un fiel representante
de la colectividad ecuatoriana que méritos tiene y vida y trayectoria. Usted nos ha demostrado de todo, bastante de todo, especialmente honorabilidad y patriotismo, señor Coronel Hernández. Pero ahora vamos a lo que vamos. ¿Qué necesitan Fuerzas Armadas, señor ministro, para cubrirnos de lo que está ocurriendo? Sucesión de sembríos de cocaína en línea de frontera. No está probado que lo están haciendo en territorio ecuatoriano, lo están haciendo en territorio colombiano. Pero de un tiempo a esta parte, nos hemos convertido en corredor marítimo, aéreo y también por tierra de droga hacia los mercados que tienen estos caballeros. Y se nos han aficionado también de nuestra línea de frontera y de nuestra querida población de San Lorenzo, en donde se está desarrollando un proceso bastante extraño y peligroso. ¿Qué necesitan nuestros soldados? ¿Qué podría estarle, si no haciéndole publicidad al petitorio de la institución militar, en interno, qué podría, ojalá el experto nos pueda decir, y el coronel, que obviamente está conversando todos los días con sus compañeros de armas en servicio activo y en servicio pasivo, ¿qué nos hace falta en nuestros escuadrones de defensa en línea de frontera norte, especialmente por el lado del Pacífico y en la mitad entre Cachi y Esmeraldas, ¿no? Que es corredores nuevos que están ahí configurando para sacar la droga. Entonces, esto no tiene que ser motivo de susto para nadie, hablar de estos temas. Tenemos que hablarlo con realismo. ¿Y qué piensa hacer? No sé si el ministro ha tenido la bondad de conversar con el señor presidente sobre este reabastecimiento y cuáles van a ser las prioridades. Ojalá nos pueda anunciar, señor ministro. Con el mayor de los placeres, Gonzalo. Varias cosas que se necesitarían hacer. Primero, cómo no fortalecer las capacidades operativas de Fuerzas Armadas. Y fortalecer las capacidades operativas, nosotros creemos que es, sin lugar a duda, necesario el volver a dotar de fusiles, el volver a dotar de equipamiento a nuestros soldados para que sigan haciendo las patrullas en frontera norte, la reposición de los DRUP, la reposición de los instrumentos que de una u otra manera, los instrumentos militares que estaban asegurados y que sufrieron algún percance que deben ser repuestos. Sin lugar a duda, fortalecer las flotas aéreas, entregar a la Marina las naves que sean necesarias para vigilar la parte de Galápagos. Estamos trabajando en eso. Existe el compromiso del señor presidente de la República. El presidente Lenín Moreno la semana pasada nos ha dicho que él tiene todo el compromiso, pero que lo que no podemos descuidar, y que eso es fundamental también, Gonzalo, son otras áreas en las cuales el recurso es necesario, como las áreas sociales. Las áreas sociales, sin lugar a duda, apasionadamente preferido por el presidente. Por supuesto, pero existe el compromiso. A una emergencia, existe el compromiso en lo que se refiere a la zona de frontera. Ha entregado recursos la semana pasada, $5 millones para fortalecimiento de la presencia de los soldados mediante el decreto de estado de emergencia. Se están reentregando esta semana recursos para la compra de comunicaciones tácticas para este sector. Entonces estamos generando nosotros las compras que son necesarias para la protección de la frontera. ¿En qué consisten las comunicaciones tácticas para beneficio de la colectividad que nos escucha? Estamos comprando desde las radios para las radiopatrullas que se necesitan hasta las antenas e instrumentos que se necesitan para fortalecer la comunicación en zonas donde no se tiene presencia de antenas de operadoras fijas ni nada por el estilo. Entonces todo eso es lo que estamos realizando en este momento, y bajo el conocimiento y sobre todo bajo la inteligencia de del Comando Conjunto, que son quienes conocen la tarea militar. Nosotros estamos tratando de buscar el recurso para que se pueda realizar todo este tipo de compras. Algo que también es fundamental es el trabajo que se puede hacer a través de los medios de comunicación, Gonzalo, y esto quiero pedirlo porque muchas veces en las redes, los días anteriores cuando ocurrió el suceso, no sé si recuerdan, en el PAN, que unos soldados nuestros fueron atacados y que tuvieron unas esquirlas en los pies. ¿Qué es lo que sucedió? Muchas veces en las redes pusieron
fotos de gente que habían sido amputadas las piernas, y eso causó un malestar dentro de la ciudadanía. En estos momentos se presume que un hecho que sucedió, que aconteció en la provincia de Chimborazo, con un carro que estalló, puede ser presumiblemente, entre comillas, algo que tiene que ver con lo que sucede en Frontera Norte. Nosotros descartamos esa posibilidad, existen los informes por parte de la Policía Nacional, por lo cual nosotros decimos, Gonzalo, que necesitamos sin lugar a duda el apoyo de los medios de comunicación para que ese mensaje que debe ser pasado a la sociedad sea el mensaje de tranquilidad, que tenemos unas Fuerzas Armadas profesionales que están en el custodio de la frontera. Y sin lugar a duda, la otra cosa que necesitamos y que vamos a exigir y que seguiremos exigiendo es la corresponsabilidad por parte de Colombia para que existan efectivos en la zona de frontera, en la zona colombiana, y que sean esos efectivos los que custodien los terrenos donde se encuentran las plantaciones de drogas, donde se encuentran las personas que están vinculadas a los delitos transnacionales, y sobre todo también que sin lugar a dudas Colombia tenga la corresponsabilidad de lo que está sucediendo en su frontera, en su territorio y no en territorio ecuatoriano, Gonzalo. Es bastante dinero el que podríamos nosotros recuperar en buena parte de los 49 millones que costaron los helicópteros Trup. 51 millones fueron recuperados y tiene ya, y por eso esperamos poder reponer. Ya. El equipamiento se lo está analizando. Se lo está haciendo, estamos pidiendo en cada una de las instancias, hemos pedido para que la compra de fusiles al ejército que nos entregue los estudios necesarios para ver cuáles son los mejores fusiles. Hemos pedido a la FAE que nos diga cuáles son los mejores helicópteros para reemplazar a los DRUP. No nos olvidemos que cada helicóptero tiene su función específica, por lo tanto ellos son quienes conocen las funciones y los helicópteros que son necesarios, esos helicópteros medianos que son necesarios. Entonces estamos trabajando de la mano con el alto mando, tenemos una gran relación, tenemos un fortalecimiento dentro de las confianzas y sobre todo, Gonzalo, que creemos que es lo fundamental, creemos que este es el momento de todos aupar para que este flagelo que nos destruye a todos sea controlado y que no ingrese a nuestro país. ¿Cuál es el punto de vista que sobre armamento tiene nuestro invitado, el experto y académico que nos honra con su compañía? Tenga la bondad. ¿Cuáles cree usted que serían las herramientas o las armas que prioritariamente o los apoyos estratégicos que prioritariamente requiere la institución militar? Porque mire que habitantes del PAN, por ejemplo, están denunciando hasta maltratos de esta narcoguerrilla. Entonces eso como que denota que están abandonados y ha comenzado un éxodo bastante fuerte, según informaba el diario La Hora de estos últimos días. A ver, yo lo que le sugeriría un poco pensado es que Ecuador, más allá de lo militar, el tema, cuando uno habla de política de defensa, uno tiene que pensar que la política de defensa no se agota evidentemente en lo militar. Las Fuerzas Armadas son un actor preponderante, fundamental, pero no se agota lo militar. Y ahí, cuando uno piensa, es que una de las estrategias que el Ecuador, el campo estratégico, debe orientar es pensar la frontera dentro de un escenario de paz. Y que a nivel, digamos, de cómo se ha venido visualizando, siempre se ha pensado en una lógica de conflicto. Y eso creo que hay un elemento sustancial en el plano político estratégico. Ministro. Medio segundo, voy a interrumpirlo a Daniel. Yo creo lo que está diciendo que es fundamental explicar a la sociedad, pero yo creo que también el gobierno ecuatoriano lo ve y que todos los gobiernos lo han visto desde ese punto de vista, Daniel. ¿Por qué? Porque la presencia del Estado en zona de frontera es grave. Es vital. Por supuesto, y nosotros tenemos, no nos olvidemos que hay una disposición de que el 5% de los recursos de cada uno de los ministerios sea entregado a zona de frontera, no nos olvidemos que la presencia del Estado con servicios básicos está cada vez más fuerte en la zona de frontera. Algo que es fundamental es esa corresponsabilidad, Gonzalo, y eso llamamos y diríamos todo el tiempo. La seguridad integral quiere decir que todas las instituciones del Estado deben paliar las necesidades de la zona, de la gente que habita en frontera, pero a su vez llamamos al gobierno de Colombia que haga lo mismo. Siempre insistiremos en eso, porque a partir de eso sabremos que estamos en nuestra frontera frente al Estado y no frente a grupos irregulares armados que tienen plantaciones de coca. Que no nos vean la cara, como dice en lenguaje ciudadano, las brigadas militares colombianas se han enseñado prácticamente a subestimarnos, abandonarnos
y nosotros tenemos que diplomática y hasta por circunstancias entre Fuerzas Armadas reclamar, pues, ¿no? El abandono. Sí. ¿Ahí qué sugiere usted, Verá, señor Coronel Hernández? Estimado licenciado, si me permiten lo burdo del tema. Para que no nos vean la cara, tenemos que vernos las caras, pues. Perfecto. Y si yo tengo oficiales de enlace, yo veo las caras. Eso es lo que se ha logrado. Cuando el ministro de Defensa de Colombia habló de operaciones conjuntas, cómo es, no creo que habló de mandos de estados mayores que podían trabajar. Él dio una idea. La operatividad que se ha dado es la que siempre ha practicado las Fuerzas Armadas, controlar su territorio con sus recursos. Y si ahí viene un oficial de enlace, el oficial de enlace, como le digo, viene desde la época de Napoleón. Oficiales de enlace es para qué, para coordinar, para que no se utilicen. Si es que Colombia está haciendo una operación acá y nos avisa, nosotros estamos atentos, pues, lógico. Lo mismo, a la inversa. Y a la inversa, igual. para eso es el oficial de enlace. El oficial de enlace es para ahorrar recursos, para que haya esta comunicación cara a cara. Y ahí ya no van a poder mentirnos, no estoy diciendo que nos mienten. Ahí nos van a decir, vean, les falta acá operaciones. Entonces, aquí viene otro tema. Cuando el Estado tiene un problema, tiene que ir con sus 4 instrumentos de poder. ¿Cuáles son? El informático, la prensa, los medios, tienen que apoyar. No quiere decir que apoyen sin juicio de inventario. ¿Qué pasó en el CENEPA? Nos apoyaban porque confiaban. Y yo confío totalmente. Un mensaje coherente, homogéneo. Correcto. Yo confío totalmente en cómo el poder político con el poder militar está enfrentando este problema. Apoyo totalmente, porque yo conozco a las Fuerzas Armadas y conozco las acciones que ha desarrollado este gobierno en los últimos, desde que se inició en su relación con las Fuerzas Armadas. No tengo por qué dudar. Lógicamente, estamos en una democracia y todo esto tiene que ser evidenciado para un debate constructivo. Totalmente de acuerdo, porque no todo está, nadie es perfecto, y si viene un insumo por ahí que puede ayudar, ¿por qué no? Usted vio que eso ha pasado, y eso pasó en Afganistán, eso pasó en Irán. Y también es importante que el Estado como un todo, y no tengo duda que lo está haciendo, atienda en los aspectos sociales, de infraestructura, para que esa gente realmente que está allá no se vea tentado por su pobreza o por su falta de fuentes de trabajo a estas actividades que no son legítimas. Entonces, yo lo que creo es, yo no tengo por qué, seguramente la gente que opina y tal vez falta de información de una forma acelerada, que los comandos conjuntos significa que vamos a tener fuerzas militares de Colombia, eso, por mi conocimiento militar, eso no va a pasar nunca. No encaja. No encaja. Es como decir que ahora de pronto dicen que va a ser Ministro, la noche. El desbande informativo, ¿cuándo se produce? Yo creo que es la preocupación que todos los ciudadanos tenemos de los hechos que se están aconteciendo en frontera, que producen esas reacciones, pero lo que nosotros sí llamamos siempre es a que se escuche a las voces oficiales, es decir, que cuando, como hizo el Comando Conjunto, emita un boletín, ese es el boletín real, que cuando se diga que no existe en ningún caso nuestros soldados que hayan sido heridos de gravedad, se le escucha al médico que está atendiendo a los soldados. Es decir, que toda esa información que se procesa, se la procese a través de las vertientes originales o de las fuentes propias, que son en este caso los ministerios, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, y que eso nos permita a todos nosotros generar, primero, la seguridad de la información, y segundo, que esa información que sea entregada a la ciudadanía sea la verdadera. Muchas gracias, ministro, muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, coronel. Señoras y señores, clarito está, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. ¡Qué locura la nuestra, la de endeudarnos!, dicen ellos.